museo es un espacio que pretende eh, promover los derechos humanos, dar a conocer lo que sucedió y también darle dignidad a las víctimas. Y yo creo que ahí lo cumple. El museo recibió muchas donaciones este año de distintos tipos de colecciones, audiovisuales, cartas, objetos y historias que no habían quedado contadas. Si es que tengo una historia que contar, la tengo que contar desde mi mirada de niña, mujer. Yo vivía en una familia de clase A como A, estudiaba en un colegio privado, pero mi mamá era profesora en una escuela pública y veíamos esas luces y sombras, esas contradicciones. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Bueno, se gestó realmente el golpe, eh, que fue un proceso interno, pero que también está vinculado a un contexto internacional de que de la democracia y de evitar que el socialismo cundiera por América Latina. El hecho que haya ganado Salvador Allende, que era su cuarta vez que se presentaba a las elecciones, que primera vez que sale un gobernante socialista elegido democráticamente, alertó mucho sobre, bueno, Estados Unidos y las potencias internacionales y bueno, estuvo desde antes que asumiera tratando de derrocar este proyecto. Bueno, obviamente fue el desenlace, digamos, de una situación muy tensa ya que se estaba anunciando. No fue un golpe imprevisto, más bien lo imprevisto fue lo aplastante, digamos, del movimiento, porque la izquierda esperaba eh, un levantamiento de algunas fuerzas armadas y por lo tanto el inicio probablemente de un enfrentamiento, una guerra civil, digamos. Bueno, y fue eso lo que no resultó, digamos, no ocurrió, ¿no? Y fue, como digo, un golpe bastante aplastante para la izquierda que la dejó paralizada prácticamente. No era una intervención militar momentánea para volver a llamar a elecciones, como muchos pensaron ingenuamente, sino que era un proyecto para quedarse. Y, y se quedó 17 años porque no pudo seguir quedándose, pero el proyecto era continuar. Y bueno, se instauró un proyecto que cambió completamente la matriz socioeconómica y sociopolítica también del país, eh, y que para hacer ese cambio tan radical eh, optó por la fuerza, imponerlo a la fuerza, hacer que la población se sintiera realmente amenazada y aterrorizada. Tengo algo muy marcado que haber escuchado a una amiga de mis papás llegando a la casa diciendo que su hija de 16 años se había negado a cantar el himno nacional, la parte de que hacía alusión a los militares y que la habían detenido. Tengo recuerdos, se estableció el estado de sitio, los toques de queda, y mi papá siempre le gustaba porque era verano, pues, y le gustaba a él sentarse en la puerta de nuestra casa y vivíamos cerca del regimiento, entonces cuando él veía a los militares dando la vuelta, me tomaba y me echaba para adentro de la casa, esperábamos que pasaran. Obviamente inspirar temor, ¿no? Para evitar como contragolpes, digamos, o algún tipo digamos, de aplicación de alguna planificación en curso. También me da la impresión que parte de esa violencia no tiene mucho sentido o es un mal cálculo, porque también hay efectos de esa represión que no son favorables a
estabilidad del mismo régimen, ¿no? Porque más bien generan desconfianza y deslegitimidad. En esa cosa que hubo mucha delación, el vecino acusaba al de más allá, aprendimos a desconfiar, aprendimos a tener miedo. En poblaciones era sistemático allanamientos masivos en las poblaciones, entraban de noche las fuerzas, rompían todo. Y así un sinnúmero de medidas, relegamiento, tuvimos, no sé, muchas recintos que funcionaban como cárceles o campos de concentración. Mi abuela, que no fumaba, guardaba muchas cajetillas de cigarro. En esa época era Hilton, en un ropero muy bonito, antiguo, que tenía con llave, y cada cierto tiempo ella lo abría y yo veía estas cajetillas y no entendía. Después, muchos años después, me enteré que un primo de mi mamá fue detenido y llevado al campo de concentración Chacabuco, en el norte de este país, y, y el aporte de mi abuela era ese: juntar cajetillas de cigarros para que el que viajara, iban una vez al mes a verlo, le llevara, digamos, a este tío, que fue el último alcalde democrático que tuvo un pueblo que queda en la costa de Curicó, y él era un militante activo del Partido Socialista. Después del golpe hubo bastante discusión y reconocimiento en un sector de la izquierda de que parte de la crisis que desembocó en el golpe del 73 fue producto, digamos, del callejón sin salida al que condujo el mismo proceso de la Unidad Popular. Bueno, internamente el proyecto también tuvo muchas falencias y divisiones internas. Los partidos de la Unidad Popular eran muchos y también tuvieron divisiones al interior que hizo que hubiesen problemas de gobernabilidad, lo que sumado al boicot interno y a la campaña externa hizo que el país, bueno, entrara en una inestabilidad. Pero ese reconocimiento, que no justifica obviamente los crímenes, ¿no? Pero que explica de alguna forma el nivel, digamos, de polarización que enfrentó el país y que no debería repetirse, digamos, en el futuro, ha estado ausente. Por otra parte, yo tenía la otra contradicción de que a mi papá no le gustaba Salvador Allende, y él era un comerciante de la época, y que fue súper perseguido lo pasaban delatando de que acaparaba cosas. Mi papá estuvo de acuerdo con el golpe y yo creo que lo persiguió siempre. Mi papá era demócrata cristiano, eh, y le persiguió porque él admiraba mucho a los militares, él creyó en la honra de los militares, y se tuvo que percatar que los militares eh, hicieron lo que quisieron con nuestro país. Destruyeron sueños, destruyeron vida. Muchos crímenes se conocieron en su época y fueron aceptados como hechos que no podían ser reconocidos, digamos, como legales o como, por ejemplo, cuando se descubrieron los hornos de Lonquén en 1978, eso fue portada de todos los periódicos. Y ahí el esfuerzo del régimen fue delimitar de alguna forma la responsabilidad a los mandos inferiores, en ese caso a carabineros de la zona de Lonquén, una zona de campesinos. Tengo como muy marcado también, una vez mi abuela sufría como de problemas del corazón, y yo estaba jugando en el jardín de la casa y un señor con unos bigotes largos, y ella lo miró, lo abrazó, se puso a llorar, y yo le pegaba en los pies a este caballero: deja a mi abuela, no la hagas llorar, no la hagas llorar. Y resultó que era este tío que había estado relegado en el norte, en Chacabuco, y, y lo habían finalmente liberado, le había vuelto. Eh, pero no se hablaba. En este país fue un país de mucho miedo, de mucho dolor. La gente no lo conversaba. Porque piensa tú que 17 años donde se reprimió la actividad política y las personas quedaron como acostumbradas a callar, y quien tenía o algún familiar desaparecido o que había estado preso tampoco lo comentaba. Y también me acuerdo eso de triste, era tristeza, mucha tristeza.
principalmente porque hubo mucho misticismo, muchos sueños que yo siento que los que eran nuestros papás eh, tuvieron respecto a lo que significaba la llegada de Salvador Allende al poder. Esos sueños que la gente aquilató durante el gobierno de la Unidad Popular, una salud más justa, una educación para todos, se perdió, se perdió en la noche más terrible de este país. Un recuerdo un poquito idealizado de un sueño que fue truncado por la mano asesina, digamos, de la burguesía y del imperialismo. Eso es lo que ha predominado en los últimos 10 o 15 años, me parece. Yo creo que quedó como en evidencia que nos queda mucho por hablar. Tratar de rescatar, digamos, como la subjetividad, la emotividad, todos los relatos como más vivenciales de las personas que fueron afectadas por la represión, con la idea de que aprendiendo de esa experiencia, ¿no?, se podía alejar el peligro de volver a repetir como situaciones de polarización. Hemos abierto el espacio, o sea, está ocupado mañana, tarde, noche. Hemos estado con mucha actividad de gente que viene por distintos motivos. Se han lanzado libros, se han hecho homenajes, se han realizado documentales. Hemos promovido la conversación, el que salgan a luz. Ahora, el problema del rescatar desde la vivencia únicamente eh, es que como todo testimonio, digamos, siempre tiene como sesgos, digamos, y evaluaciones que son producto de reflexiones posteriores, ¿no?, de los hechos, y además desde la condición ya de víctima de la represión. Y eso de alguna manera como que distorsiona un poco el contexto o aísla el, el acto de violencia del contexto en que este se produjo. Cuando vine a Santiago y acá sentir que tenía que hacer algo y por un conocido llegué a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos. Nos emocionó cuando ganamos las primeras federaciones, nos emocionó cuando se empezaron a abrir caminos y llegamos finalmente a lo que fueron las elecciones libres en este país. Y cuando se llega a la democracia, tampoco se habla, porque ya la gente quiere vivir, quiere salir de esto y quiere también liberarse como de la opresión y bueno, continuar su vida en libertad, pero quedaron estas historias ahí, estas heridas. Todavía tenemos la lucha como cultural, es- todavía está en empate, digamos. No hay una condena a lo que fue la dictadura radical. Y eso hace que o sea, que opere como una revictimización. Y lo que ha predominado lamentablemente, digamos, es un balance como muy superficial, muy emotivo, eh, que apela más a lo sensible, digamos, más que al racionamiento, digamos, y a la reflexión un poco más académica también, digamos. Y eso a veces se olvida en el análisis, que cuestionar el golpe no significa, no debería significar eh, estar de acuerdo o blanquear, digamos, o eh, aceptar, digamos, lo que estaba haciendo la Unidad Popular, digamos. Es probable que ambos escenarios fueran, uno los pueda cuestionar, ¿no? Hoy día, a los 50 años, siento que el negacionismo se ha tomado la esfera de este país, la teoría de los empates, eh, que hayan generaciones que ante una pregunta
de qué opinan respecto a las violaciones de los derechos humanos, nos respondan que ellos no habían nacido, que ellos no pueden contestar. Pese a que objetivamente sí han habido muchos avances. La justicia ha avanzado mucho. Muchos condenados por violación de los derechos humanos. Pero tienen que haber estos fallos, estos criminales están en la cárcel, pero tienen que también respirarse una sensación de condena o de justicia que como se llega tarde no se alcanza a respirar. La gran deuda que yo siento que tiene el país con los detenidos desaparecidos, con los torturados, pero no sé, ha pasado mucho tiempo. Hay muchos pactos de silencio. La gente ha muerto. 50.000 torturados en Chile o más. Personas que viven día a día con esas marcas en sus cuerpos, sus llagas. Entonces, y eso la sociedad no ha sido capaz de darle un procesamiento adecuado. El 30 de agosto se entregó al presidente Boric el plan búsqueda. No quiero que la gente se haga falsas ilusiones respecto al plan búsqueda, pero sí, por fin, después de 50 años, el Estado se va a hacer cargo de la búsqueda y no como lo que ha sucedido durante todo este tiempo, que han sido los familiares, los amigos, ONG, las que se han hecho cargo de la búsqueda. Como país necesitamos encontrarlos, pero más que encontrarlos, que es muy difícil, necesitamos saber qué fue lo que pasó. Ellos necesitan, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los torturados, necesitan saber qué fue lo que pasó con su familia. ¿Tengo esperanza? Sí. Tengo esperanza de que las generaciones de hoy día no lo olviden, porque no podemos olvidar, y a mis hijos siempre les he dicho que un país que pierde la memoria pierde su norte en la vida. No podemos olvidarnos. Tenemos que seguir buscando la verdad por todos aquellos que no están, por todos aquellos nombres que están en este lugar. Estamos en Villa Grimaldi, un lugar emblemático de tortura y desaparición, pero ¿sabes qué? También de esperanza, que ha cambiado 50 años del golpe. Espero que mucho, espero que a pesar de que partí diciendo que muy poco, porque me asustan estos nuevos movimientos negacionistas que hay en este país. Pero confío en las nuevas generaciones, confío en la pasada de testimonio y confío en que como sociedad no vamos a permitir que esto nunca más vuelva a suceder.